¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva transmisión que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas ha preparado para todos nosotros en esta ocasión y por encontrarnos en un mes muy especial dedicado a los niños. Hemos elegido temas acorde y traemos hasta ustedes el tema de protección de la infancia en situación de violencia en los distintos ámbitos institucionales. Esta conferencia estará a cargo de la maestra María Matilde Luna, de quien me permitiré leer una breve reseña. Ella es psicóloga, magíster en niñez y familia. Desde el 94 ha publicado 5 libros, diversos artículos, ha realizado numerosas investigaciones relacionadas con el acogimiento familiar y la protección de derechos de niños sin cuidado parental. Docente titular e invitada en universidades de Argentina, de Ecuador, de Brasil, de Guatemala, experta consultora por organismos internacionales, ONGs y gobiernos de América Latina y el Caribe. Expositora invitada en distintos países de América Latina, Central, Caribe, Asia, África y Europa. Desde el año 2008, la experta conduce la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, conocida como RELAF. Maestra María Matilde Luna, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a toda nuestra audiencia por estar con nosotros. Los invitamos a que se queden a lo largo de esta aproximadamente una hora en que estaremos tratando este interesante tema. Y pues bueno, sin más, privilegiamos lo que nos interesa, que es la información, y esperamos sea de utilidad para todos ustedes. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de todos los que conformamos este organismo, le damos la bienvenida y cedo los micrófonos a la maestra Matilde Luna. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel Valdés, por tu presentación. Muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas por este esfuerzo de reunir a todas las personas que trabajan en las instituciones del Estado y de alguna manera u otra se relacionan con la infancia y esperemos que con su protección también. He estado en la ciudad de Reynosa hace algunos años, he hecho un trabajo de campo ahí, conozco el Estado, algunos lugares del Estado, y me parece realmente la importancia estratégica que tiene en el contexto de la Federación Mexicana, y bueno, todas las situaciones que puedan llegar a vivir ahí los niños, las niñas del Estado de Tamaulipas, o niños, niñas que están en situación de tránsito, porque bueno, siendo un estado fronterizo tiene una problemática de niñez migrante o refugiada importante. Entonces me alegra muchísimo que me hayan invitado y poder en esta conversación hacer algunas reflexiones que ojalá aporten a que ustedes puedan de alguna manera situarse en el campo de la protección de la niñez y la adolescencia. Aunque ustedes no trabajen en entidades que específicamente abordan la protección, como pueden ser el DIF, como puede ser la Procuraduría, las fiscalías especializadas, Ministerio Público, etcétera, juzgados, etcétera, es importante que todas las instituciones del Estado, en este caso del Estado de Tamaulipas, tengan una visión común, un enfoque común respecto de lo que es proteger los derechos de la infancia. Cuando hablamos nosotros de violencia en las instituciones, de la cual pueden ser víctimas de violencia niños, niñas, adolescentes, hablamos de una multiplicidad de situaciones muy diversas, desde lo que es la violencia en donde los niños viven, normalmente la familia, lo que es la familia extensa, la comunidad, las instituciones también, porque ustedes saben que los niños, niñas también pueden padecer violencia en las instituciones de todo tipo, las educativas, pero también, lamentablemente, las instituciones que dicen o que deben proteger a los niños y las niñas contra cualquier forma de violencia, a veces tienen un tipo de intervención que nosotros llamamos
es una intervención que revictimiza al niño o la niña. A veces los niños y niñas están en problemas y los adultos, por ayudarlos desde un contexto institucional, a veces hacen intervenciones tales que no ayudan. Al contrario, trae más problemas a los niños y a las niñas. Por eso es que es importante que haya una claridad respecto de qué es la protección especializada, la protección de la infancia contra cualquier forma de violencia, cada vez que esta violencia está amenazando al niño o ha ocurrido. Entonces, vamos a hablar de esto, de esas intervenciones que se producen en instituciones por las cuales los niños circulan. Puede ser que la escuela, puede ser que alguna otra familia, puede ser que el sistema de salud o el sistema de seguridad advierta sobre situaciones de violencia contra los niños y se haga una intervención. La intervención tiene que ser de protección. Hay responsabilidades primarias y hay responsabilidades secundarias. Todas son importantes, pero es importante que se actúe de manera articulada. Las responsabilidades primarias las tienen las entidades que se ocupan de la protección especializada de la niñez. A esta altura, nosotros tenemos un instrumento de derechos humanos, que es la Convención de los Derechos del Niño. México como país tiene una ley del año 2014 que adecúa la Convención de los Derechos del Niño y establece lineamientos para la protección integral de la infancia mexicana. Entonces, hay un marco de derechos humanos que nos vincula en la protección de los niños y las niñas. Es un marco obligado, no es un marco optativo, es un marco obligado establecido por la Convención y por las leyes que a nivel nacional en México y a nivel del estado de Tamaulipas recogen estos principios de la protección de la infancia. Hay un marco que atraviesa a todos. Ese marco establece que debe haber lo que llamamos un sistema de protección integral de la infancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de responsabilidades primarias, hablamos de que hay unas entidades públicas y privadas, pero son las públicas las que deben regir, establecer la política pública, que tienen responsabilidades primarias respecto de tener procedimientos para que cada vez que haya un niño o una niña que está siendo vulnerado en sus derechos, haya un mecanismo institucional que pueda acudir a la protección de ese niño. Si bien hay, como dijimos, entidades que son específicas, como pueden ser el DIF, en particular la Procuraduría de Niñez, la Procuraduría Especializada en Niñez es la que tiene la obligación de intervenir cuando hay situaciones donde se advierte que hay amenaza o vulneración. Hay un conjunto de entidades que conforman también un sistema de lo que nosotros llamamos corresponsabilidad. No es el DIF solamente el que tiene la responsabilidad. No es solamente el juez de familia el que tiene la responsabilidad de protección, mucho menos. El DIF tiene una gran responsabilidad, la Procuraduría tiene una gran responsabilidad, pero hay una multiplicidad de instituciones públicas y privadas que tienen su rol. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas tiene un rol y por eso nos está reuniendo a todos nosotros, para que el personal de las instituciones del Estado se capaciten, se formen, reflexionen en cuanto a los derechos humanos de la infancia y a su protección contra cualquier forma de violencia.
Entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tiene un rol, es un rol amplio, no voy a abordar ese tema en esta presentación, pero sí, la Comisión tiene un rol, por ejemplo, formar en derechos humanos a la ciudadanía para generar lo que nosotros llamamos una cultura de derechos humanos, en este caso de protección de la infancia. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta conciencia. Tiene que haber un sistema de instituciones con recursos, con personal habilitado, capacitado, para ir a acudir primariamente cuando una responsabilidad importante, cuando un niño o niña ha sido vulnerado o está en amenaza de vulneración. Pero, ¿qué pasa? La escuela no tiene responsabilidad, la familia no tiene responsabilidad, la sociedad no tiene responsabilidad, las instituciones hospitalarias de salud no tienen responsabilidad. No, esas sí tienen responsabilidad. Es decir, todos los actores sociales tienen la responsabilidad de proteger al niño. De hecho, en la Convención de los Derechos del Niño habla de la responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado. Entonces, la sociedad, digamos, como se dice, la sociedad organizada, a través de las entidades de todo tipo, y el Estado, como estamos diciendo, tiene su responsabilidad primaria de conducir, de generar la política de protección, esto que llamamos sistema de protección integral de la infancia. ¿Cuáles son las amenazas para que los niños y las niñas padezcan, como padecen, la vulneración de su integridad física, mental, afectiva, a través de la violencia? ¿Cuáles son las amenazas? Hay muchas amenazas, pero yo voy a hablar de una relacionada con lo que acabo de decir. Si no hay una institucionalidad preparada, ahí hay una amenaza muy fuerte. Porque si no hay una información, no hay una conciencia, una sociedad sensibilizada por la cual pasan los niños, difícilmente se pueda advertir que ahí hay una violación, que ahí hay una vulneración de derechos. Entonces, tiene que haber una sociedad, las instituciones educativas, de salud, etcétera, tienen que estar en capacidad de comprender y no tener tolerancia a la violencia contra los niños. No tener tolerancia a la violencia contra los niños. Reconocer dónde hay una violencia, dónde hay un niño sufriendo. Ustedes saben, me imagino que habrá alguna charla de estas que estará destinada a los efectos que tiene en la vida de los niños padecer violencia. No me voy a ocupar de eso, pero asumo que todos sabemos que un niño que ha padecido violencia en cualquiera de sus formas va a tener dificultades en su desarrollo infantil, juvenil y adulto, si es que sigue arrastrándose esa situación que ha padecido el niño. Entonces, por eso es de máxima importancia que haya las familias, la sociedad y el Estado preparados, conscientes y según el nivel de responsabilidad que le toque, advertir. Bien, entonces, cuando se advierte que hay una violencia, que hay una vulneración, tiene que haber un mecanismo. Esto no es algo intuitivo, algo de improvisado, no, tiene que haber mecanismos y tienen que haber procedimientos. Porque si hay algo que complica, es la improvisación. Porque ahí lo que pasa es algo que mencioné al inicio, la revictimización. Si la intervención que pretende ayudar al niño no es una intervención preparada, provista por personas que están capacitadas, que saben cómo intervenir, que saben cuáles son los derechos que hay que respetar en la intervención, etcétera, se corre el riesgo de que el niño o a la niña se le sumen más padecimientos, se le sumen nuevas violencias. Supongamos que el niño padecía violencia en la familia, si hay una mala intervención,
se suma a la violencia de la familia la violencia institucional. Supongamos que un niño padece bullying en la escuela, a la violencia padecida en sus pares, si hay una mala intervención de la escuela, se le suma también esa violencia institucional. Por eso es muy delicado y tenemos que alejarnos lo más posible de la improvisación, de la arbitrariedad. Antiguamente se decía que el juez actuaba como un buen padre de familia. No, el juez tiene que actuar como un juez, ¿no? La maestra no tiene que actuar como si fuera la madre de los niños, no, tiene que actuar como docente, como maestra, con las reglas, y así, así. No podemos intervenir apropiadamente si no tenemos la preparación, si no tenemos en claro cuáles son las intervenciones. Entonces ahí, la intervención es una responsabilidad de un individuo, sí, supongamos procurador, el equipo de la Procuraduría de Niñez, en la escuela la maestra, como decimos la lectora, pero en el marco de una institución. No tiene que ser una intervención de llanero solitario, digamos. O sea, alguien que dice, uy, este chico sufre, lo voy a rescatar. No es eso. No. Son procedimientos de cesar la vulneración de los derechos y restituir los derechos que han sido vulnerados y reparar si hubo un daño, porque cuando hay algún tipo de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, ellos ya tienen algún padecimiento como consecuencia. Entonces, las intervenciones, además de hacer cesar, tienen que reparar el daño que se produjo, sea en la familia, sea en la comunidad, porque alguna persona de la comunidad violentó al niño, sea en la escuela, sea donde sea, sea donde sea. Hay que, insisto, distanciarse de la discrecionalidad, de la arbitrariedad en la intervención de protección de los niños y niñas. ¿Contra qué luchamos? Contra esto, básicamente, contra la cultura que ha instituido algunas maneras de operar en la protección, entre comillas, que no es una protección. Al contrario, son respuestas que revictimizan y que hacen más daños de los que ya tenía en su vida el niño y la niña. En mi organización, RELAF, nosotros trabajamos en particular con lo que llamamos el derecho del niño y la niña a vivir en familia. Y fíjense lo que viene pasando. Cuando un niño o niña está en una circunstancia seria, compleja, y su familia no lo está cuidando apropiadamente, supongamos porque ha ejercido violencia, supongamos porque, no sé, lo ha abandonado, supongamos que los cuidadores principales, padres, madres, tienen enfermedades mentales, lo que fuera, la respuesta que se viene dando es la de separar al niño en ese contexto e institucionalizarlo, llevarlo a un ámbito que no es familiar, que es nuevamente un CAS. Entonces se pretende proteger a un niño con una medida que en la mayoría de los casos no es beneficiosa para los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque el niño va a un CAS, es alejado de su familia, de su comunidad y sufre. No tiene un cuidado personalizado normalmente, es alejado, desvinculado de su familia, de su comunidad. Es exactamente de lo que estaba hablando. Una respuesta que en realidad lo que hace agravar las condiciones de vida del niño. El niño estaba en un ambiente que no estaba bien, no estaba protegido, y se lo lleva a un lugar donde queda normalmente sufriente, aislado, desprotegido, etc. Entonces, a eso me refiero con que tenemos que tener la capacidad de advertir que lo que estamos haciendo en respuesta a un padecimiento no aumenta el sufrimiento, no impone nuevas condiciones de sufrimiento, porque además ustedes saben, no quiero demonizar a los CAS, pero ustedes saben que lamentablemente se ha demostrado que los CAS
justamente esos lugares, no en México, sino en todo el mundo, no es algo de México. Son lugares donde lamentablemente los chicos sufren, además de la carencia de un cuidado familiar, muchas veces sufren vulneraciones graves de sus derechos. Entonces, nosotros trabajamos para que cuando hay una vulneración tan grave que amerita la separación del niño de la familia, está bien, se lo separe al niño de la familia, porque hay que protegerlo, pero se lo incluya en otra familia. Eso es el acogimiento familiar. Es tener familias de la comunidad preparadas, evaluadas, porque también, si yo no evalúo a la familia de acogida, corro el riesgo de ubicar al niño en un ambiente que no lo va a poder proteger. Entonces, en eso nosotros trabajamos, en generar respuestas para que cuando hay una violación, vulneración de derechos del niño o la niña, generalmente por maltrato o algún tipo de violencia, la respuesta sea una respuesta restitutiva de derechos, cuidadosa, sensible, que se tenga en cuenta cómo está el niño, cómo piensa, su edad, su nivel de madurez, su estado emocional. Entonces, nosotros trabajamos en eso, en apoyar la preparación de respuestas que sean de verdad de protección, que no sean respuestas revictimizantes, que agregan más sufrimiento, otras formas de violencia al niño o a la niña, como puede ser estar aislado, muy lejos de su familia, en un ambiente que no es conocido. Entonces, esta cuestión de cuidar, de proteger al niño, que no sea sometido, que no tenga violencias, habla de la capacidad de cuidado de los adultos. Digamos, todo este sistema de protección lo que tiene que hacer es eso, fomentar la capacidad de cuidado responsable. La capacidad de cuidado no viene por generación espontánea. Los adultos se preparan desde niños para poder cuidar a otros. Una persona que ha tenido un buen cuidado puede cuidar a otros. Y si no tuvo un cuidado muy bueno, pero reflexionó, pudo madurar, puede cuidar a otros. Esto no es una cuestión de instinto. Nosotros teníamos una autora, Elizabeth Badinter, que ella advirtió sobre el riesgo de pensar en eso que es, se llama el instinto del amor maternal. Como que la madre, por la capacidad de parir, de dar a luz, ahí le nace el instinto. No es así. La capacidad de cuidar a otro tiene que ver con una experiencia previa vivida de cuidado y con un aprendizaje. Y cuando hablamos de protección especial, de cuidar a otros, de cualquier forma de violencia y de reparar un daño si es que lo han padecido, son cuidados muy especializados que hay que dar. No es cualquier cuidado. Son cuidados muy especializados, que tienen que ver con que las personas que lo ejercen tienen una base digamos, una base vocacional, una base profesional, digamos, de experiencia, pero además estudian, además se preparan. Cuidar a un niño o una niña que ha padecido maltrato en cualquiera de sus formas, restituir sus heridas, restañar sus heridas, que el niño o niña pueda procesar aquellas vivencias, requiere de personal especializado. Porque si no, vuelvo a lo mismo, lo que se produce es la revictimización. Nosotros tenemos, como dije, la Convención de los Derechos del Niño, como una guía de lo que se debe hacer, lo que llamamos los estándares de derechos humanos aplicables a cualquier niño, niña o adolescente que ha pasado una situación de vulneración o que está en amenaza. Los estándares, les menciono algunos, son tener en cuenta la singularidad del niño, no para todos dar la misma respuesta, porque cada niño tiene sus necesidades singulares, hay que saber cómo es él o ella, qué edad tiene, su nivel de madurez, sus experiencias, si tiene una discapacidad o no, su origen, su familia.
También es un estándar importante, escucharle, que sea tenido en cuenta su opinión, lo que él diga, ¿no? O ella diga, también es un estándar importante de derechos humanos. También tener en cuenta que para un niño puede ser importante una respuesta en un momento, pero hay que evaluar permanentemente. Cuando nosotros intervenimos, a veces retiramos a un niño de un ambiente familiar, porque es complicado, complejo, pero después hay que revisar esa medida, no es retirarlo y nunca más se revisa la medida, se hace más nada, no. Hay que tener una acción planificada para la reparación de los derechos de esos niños y niñas. Entonces, estos estándares aplican y todas las personas que intervienen en la vida de los niños tienen que conocerlos. No se puede desconocer la Convención de los Derechos del Niño, no se puede desconocer la ley nacional mexicana, sus estándares, en el caso de ustedes la ley de Tamaulipas. Cualquier persona que se relaciona con la infancia, sobre todo los profesionales, educadores, los que trabajan a nivel de salud, de la recreación, obviamente de la protección, tienen que conocer esos estándares, la Convención de los Derechos del Niño. Y además hay algo que a todos nos atraviesa, decimos nosotros, que tenemos en común, que es una ética de la vida, es una ética con la cual nos relacionamos con los otros y también con los niños. Hay una ética que tiene que ver con la solidaridad frente al sufrimiento, la responsabilidad de hacer algo por alguien que sufre, pero no de cualquier manera, insisto, la ternura, relacionarlos con los niños de manera tierna, no rígido, autoritario, dura, corregir su conducta de manera autoritaria, no, con ternura. Es decir, todo esto tiene que ver con una ética que tiene que ser compartida con todos quienes nos relacionamos con los niños y las niñas. Entonces, como para ir terminando, de alguna manera, de lo que estoy hablando, es como que hay dos niveles. Un nivel es el sujeto que está formado, que trabaja en una institución en la cual transitan los niños y niñas. El sujeto tiene que estar formado y saber cómo conducirse. Más aún cuando hay una situación de violencia de cualquier tipo frente a un niño o a una niña. Los sujetos no pueden entrar en desconcierto, no saber qué hacer, no, tienen que tener una formación básica que les permita reaccionar. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Si son entidades de una responsabilidad primaria, como puede ser, insisto, la Procuraduría de Niñez, no, ahí ya tiene que haber unos procedimientos muy establecidos, manuales, protocolos de intervención, rutas de intervención para cuando un niño o una niña entra a la Procuraduría, y ser respetuosos de los procedimientos. Entonces, los individuos tienen que ver, obviamente, su fortaleza, su formación, su vocación, su honestidad, etcétera, su salud mental también. Las personas que trabajan en esto tienen que tener una salud mental probada, tienen que estar evaluados. Y, a su vez, la institución en la que trabajan tiene que orientar, tiene que cuidar. Nosotros decimos cuidar a los que cuidan. Estas personas que trabajan con los niños y niñas tienen que tener un marco, a su vez, de cuidado, para poder cuidar a otros, niños, niñas y adolescentes. Ustedes saben, habrán escuchado alguna vez una frase que dice que se necesita a una aldea para poder cuidar a un niño, para poder cuidar, para poder criar. Es una frase atribuida a una tribu africana. Ese concepto de que se necesita una aldea para cuidar a un niño es lo que queremos decir, lo que queremos construir más que decir, que deje de ser una idea, una utopía, sino que haya realmente una comunidad de cuidados, una comunidad de prevención, que esté alerta frente a cualquier síntoma, cualquier señal de que un niño o niña está siendo violentado o puede ser violentado. De eso estamos hablando, de una comunidad de cuidados
que sea corresponsable. Por eso en esta presentación yo quería tener esta intervención más relacionada al rol que tenemos nosotros como responsables y a la posición ética personal que tenemos que tener en un conjunto de instituciones que son las responsables. No se puede eludir esa responsabilidad, no es opcional. Bueno, hasta ahí mi presentación. No sé si hay preguntas, comentarios. Miguel Ángel. Muy bien, no sé si quiera que revisemos un poquito los comentarios, maestra. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, tenemos por aquí algunos. No, tenemos una cita que, permítame, dice: la autoridad auténtica es la que procura, respeta y promueve la dignidad humana en todas las etapas del ser humano, especialmente las más vulnerables, los niños, las niñas y los que están por nacer, porque desde la fecundación ya tienen vida y por lo tanto derechos inalienables dentro del seno materno. Yo creo que esto es un cuestionamiento muy recurrente en estos tiempos. ¿Podríamos hablar sobre el tema? Sí, no me tiraste una fácil, digamos. No, aquí tenemos una política totalmente abierta para la audiencia. Los comentarios siempre se leen. Está bien. Mira, voy a asumir el desafío. No, lo voy a asumir. En primer lugar, por supuesto que entiendo que este supuesto del concepto de autoridad que tiene un adulto, como hablábamos, desde una posición ética, responsable, respetuosa del otro, del niño, de la niña, y desde ahí sí tiene una autoridad legítima, y no una autoridad arbitraria, ¿no? O desde la violencia. Entonces digo, ahí entiendo que el comentario apuntaba a esta idea de la autoridad. En la otra parte, el tema de la vida de la concepción, nosotros tenemos un encuadre, insisto, que es el encuadre de la Convención de los Derechos del Niño, en el cual nosotros reconocemos que el niño es desde que nace hasta los 18 años. Eso lo quiero decir. El Comité de los Derechos del Niño se acaba de pronunciar recientemente, pero bueno, eso tiene que ver con los derechos de la salud sexual reproductiva, todo un debate que que cada país está dando, que incluso dentro de un país hay diferentes posiciones, como en este caso la Ciudad de México y Oaxaca tienen otra posición que el resto del país. Entonces digo, es respetable, pero digo... Podríamos decir que termina en una cuestión legislativa, a fin de cuentas. De última, hay que dar un debate exactamente como sea. Bueno, yo soy de la Argentina, mi nacionalidad es argentina, en mi país se ha dado ese debate recientemente. Se dio un debate legislativo, los diputados, los senadores dieron el debate y se aprobó una ley. Entonces son debates sociales, pero bueno, la persona que está en el público tiene todo el derecho de tener esa posición y bueno, respetamos que la haya compartido. Yo también doy mi posición. Claro. Tenemos otra pregunta de cuál es la responsabilidad de las instituciones cuando no hay una denuncia de por medio, tratándose, por ejemplo, de los niños de la calle, porque vemos mucha explotación en cruceros, en semáforos, fuera de los centros comerciales. Ahí no hay una denuncia de por medio, pero sin embargo, la pregunta es, ¿hay una responsabilidad institucional? Sí, hay una responsabilidad, porque para eso las políticas públicas se organizan en términos de, por ejemplo, programas. Entonces, tiene que haber un programa que es un estatuto acordado para intervenir frente a determinada problemática. En este caso que se mencionó, el trabajo infantil o incluso la explotación infantil, en diferentes formas.
Entonces sí tiene que haber, hay un responsable primario que es quien ejerce la rectoría de la protección de la niñez. En este país, los DIF, y la Procuraduría básicamente. De hecho, quiero comentar, ayer tuve una reunión de trabajo con una directora general de DIF, que no era de Tamaulipas, era de otro territorio, otro estado. Y la directora tuvimos una reunión agendada y me dijo, acabo de acompañar a los equipos para ver la situación de los niños que están trabajando en la calle. La propia directora general del DIF, no importa dónde. O sea, asume su responsabilidad, armó el equipo, destinó presupuesto, profesionales, detección de la situación y ayuda a la familia de origen, si es que los niños y niñas salen, todos sabemos, muchas veces salen por una cuestión de subsistencia. Entonces hay que tener, eso no es que un ciudadano cualquiera va a decir, uy, voy a rescatar a esos niños. No, eso, insisto, como hablábamos antes, tiene que tener procedimientos. Los procedimientos normalmente están contenidos en programas. Supongamos, programa de erradicación del trabajo infantil de X territorio. Hay programas y hay procedimientos que guían la acción de las personas. Sobre todo es una cuestión compleja porque pues es un problema multifactorial, incluso muchos niños salen por iniciativa propia a buscar pues poder sacar algo, ¿no? para comer. Sí. Sí, por eso ha habido, afortunadamente, con un enfoque justamente de los derechos humanos, se ha dejado de lado más bien una visión penalizante, un supuesto de que todos los niños y niñas que están trabajando es porque hay un adulto que lo explota y que es una persona mala. No, a veces, no digo que siempre sea así, digo que se está discriminando de una manera más fina y no penalizar a todo el entorno del niño que trabaja, sino que lo que hay que hacer es ir a estudiar ese entorno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con ese entorno? Si efectivamente el niño o la niña es parte de una familia que está en subsistencia. Entonces, afortunadamente, digamos, estamos teniendo estos programas que no son represivos. Yo he visto en este país y en otros países, pero no voy a hablar de México, sino en otros países, que se hacían redadas. Se salía como a cazar a los niños que estaban en la calle, se los cazaba, los quedaban fuera de los adultos, solos, los niños llorando, corriendo, llevados a un lugar donde no conocían a nadie. Entonces, insisto en lo que decía hoy, hay un dicho que dice, peor el remedio que la enfermedad. Bueno, eso, que no sea peor el remedio que la enfermedad. Que se entienda lo que vos bien dijiste, Miguel Ángel, que son cuestiones complejas que requieren de intervención compleja, con gente muy preparada para la intervención. Y la otra pregunta, esa sí es bastante práctica. ¿En dónde se puede consultar protocolos, políticas, programas que puedan usarse como modelos, ejemplo a seguir? Perfecto, sí. Bueno, mencionaste al inicio, yo dirijo una organización que se llama RELAF, que es la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, que tiene su sitio web. Nosotros tenemos nuestro sitio web y ahí hay muchísimo material. Además tenemos las redes, Facebook, Twitter, etcétera, pero en el sitio nuestro hay una biblioteca con mucho material, no sé, desde guías para el acogimiento familiar. Está el manual de acogimiento familiar de México, que hemos construido nosotros en nuestra organización, con el que estamos trabajando en varios estados. Entonces hay mucho material ahí, les invito a ver la página que es relaf.relaf.org. Entren, también tenemos un sitio de YouTube, a través de la página entran, donde hay muchos videos de informativos. Si a ustedes les interesa esta temática
que yo he podido presentar, pueden ir a la página. Hay mucho material en nuestra página. Y ya para concluir, la última pregunta es, ¿cómo se trabaja o qué se puede hacer con los niños migrantes no acompañados? Bueno, mirá, justamente ese fue el tema que me llevó en su momento a Tamaulipas, porque hicimos un estudio sobre los niños y niñas retornados. En ese momento eran los países de Centroamérica y México. Dirigimos una investigación, entonces estuvimos viendo cómo estaban los niños en esa situación. Y ahora, en este momento, estamos también haciendo un estudio relacionado con el tema, porque en la página de RELAC van a encontrar justamente un manual de derechos humanos aplicables a niños, niñas, migrantes, justamente. Y hay un manual que es bastante, es muy gráfico, es muy sencillo, en todo caso, después si querés Miguel Ángel, te lo podemos acercar para que, está en la página, en la biblioteca, ¿no? El manual de derechos humanos aplicables a los niños migrantes. Hay algo que es básico, que es muy difícil de cumplir, pero es algo básico. Los niños no nacionales o que no son del territorio, porque, por ejemplo, hay niños de otros estados que están atravesando Tamaulipas, obviamente, no son, son niños nacionales, pero son de otros lugares, de otros territorios, tienen que ser respetados con las mismas normas, los mismos derechos que los niños nacionales. Eso es algo básico y es muy difícil de cumplir. Es muy difícil de cumplir. Porque es un niño o niña migrante, a veces acompañado, a veces no acompañado, pero es un niño, es un joven. Y entonces a ese niño y a ese joven le asisten todos los derechos que a cualquier niño o niña. Entonces, eso es una norma básica, es una norma básica. Por supuesto que hay toda una complejidad que tiene el tema migrante, seguramente va a haber debería haber a una charla o a un día dedicado específicamente a ese tema, seguramente, pero sí, obviamente que los niños, niñas en situación de movilidad o en solicitud de refugio o refugiados, son niños que están en una situación de mucha vulneración. ¿Por qué? Porque están en una situación de debilidad, con un entorno desconocido, están en movilidad. Hago una aclaración, no son niños que necesariamente estén solos, porque ustedes saben, nosotros sabemos porque hemos hablado con muchos niños, sabemos muchas historias. Las familias de origen ayudan a esos niños a migrar. Esos niños no están solos, son parte de un proyecto de una familia, muchas veces, muchas veces. Entonces, el niño está solo en Tamaulipas, pero, no sé, sea Guatemala o, no sé, en Oaxaca, está su familia que ha reunido el dinero para pagarle un coyote para que el niño vaya al otro lado. Entonces, ese niño, si bien técnicamente está solo, no está solo en el sentido estricto, porque tiene una familia, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y la familia también, lo mismo que pasa que hablábamos con los niños, niñas que están en situación de trabajo en la calle. Para las familias, también, inclusive culturalmente, es algo que viene pasando de generación en generación. Me acuerdo que en ese recorrido que hicimos por aquella investigación que me llevó a Reynosa, estuvimos en Oaxaca y ahí estuvimos en algunos pueblos de Oaxaca y tuvimos una reunión con un jefe comunal de un pequeño pueblo, Coatecas Altas, ahí en Oaxaca. Y me acuerdo que le preguntábamos al jefe comunal, bueno, ¿cómo veía él la situación de los niños que emigraban de su comunidad? Porque los niños que se van a Estados Unidos salen de esas comunidades. Entonces, nuestro interés era saber qué pensaba él. Y también vimos a un grupo de niños, de chicas, adolescentes de ahí. Y el jefe comunal nos dijo, bueno, yo cuando era niño me fui a Estados Unidos. Viví en Estados Unidos, fui migrante ilegal y ahora estoy acá y soy jefe comunal. Digo, algo absolutamente incorporado a la cultura de estos pueblos.
Entonces, digo, también lo que hablábamos antes, tener una mirada desvalorizada, penalizante, de criminalización de esos niños, de esos jóvenes, de esas familias, no es adecuado. Obviamente que dentro de esa masa de personas que migran, mayores de edad, menores de edad, hay una variedad inmensa de circunstancias. Entonces hay que tener mucha claridad para entender esto, que son muchas circunstancias. Así como comenté el tema este del jefe comunal de Coatecas Altas, Oaxaca, que dijo, yo fui un niño migrante, yo estuve migrando ilegal, yo me fui con un coyote, mi familia, era una persona adulta ya, jefe de comunal. También recuerdo cuando estuvimos en Reynosa, cruzamos a McAllen y alguien del lado de Estados Unidos nos preguntaba qué hacíamos ahí, por qué estábamos ahí, le dijimos, estamos haciendo una investigación de los niños, niñas migrantes, y ese señor de Estados Unidos, seguramente hijo de latino por su apellido, porque tenía su apellido Sánchez, supongamos, García, el señor dijo, pero usted no le crea nada, son todos delincuentes, son todos mareros, los migrantes. O sea, esta cuestión de la estigmatización, quiero decir. Incluso se volvió un eslogan de campaña tiempo después. Exacto. Entonces, cuando estamos hablando de los derechos, tenemos que tener mucho cuidado en ser respetuosos de esas personas y sus circunstancias. Que los derechos son iguales para todos y todas. No es para algunos unos derechos y para otros otros. No es para los niños, por eso, nacionales o de Tamaulipas y para los de afuera otros. No, tenemos que trabajar para que todos los niños y niñas sean protegidos bajo los mismos derechos. Ser escuchados, respetar su integridad, no abusar de ellos, no pervertirlos, etcétera. Claro, es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, la universalidad, es decir, no van a cambiar, esté donde esté, el niño sigue teniendo derecho a ese cuidado, a esa protección y a su desarrollo sano. Y pues bueno, también importante entender que el ser migrante es una consecuencia de situaciones sociales, no es un delito per se. Hay la misma probabilidad de tener un delincuente en un grupo de migrantes como lo hay en cualquier otro grupo social. Entonces, pues son cosas que a veces hay que ir rompiendo, por eso esta difusión de los derechos humanos, porque es información que se necesita para formar criterios nuevos de esas tesis antiguas ya que venimos heredando. La migración es algo natural dentro de las sociedades humanas, es antropológico desde sus inicios porque iniciamos siendo nómadas y ese mismo sentimiento de buscar la mejora pues continúa hasta nuestros tiempos contemporáneos. Pero bueno, creo que excelente la plática, el tema es largo, esperamos que no sea la última vez que nos encontramos, que no sea la última vez que cooperamos para seguir trabajando a favor de los derechos de la niñez, de mejorar todas estas condiciones que sabemos que falta mucho por hacer y creemos que tiene que haber un trabajo constante. Agradecemos profundamente su cooperación, su participación en esta excelente ponencia de parte de la Comisión de Derechos Humanos. Le vamos a hacer llegar un reconocimiento por vías digitales, como lo ordenan ahora las nuevas reglas de sanidad. Y no sé si quiera dar un punto final a esta conferencia. Un punto final, agradecer mucho, Miguel Ángel, a la Comisión del Estado de Tamaulipas. Nosotros tenemos una interlocución con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con las comisiones todas de los estados. Queremos tenerla desde RELAC porque realmente son un factor clave para construir conocimiento, cultura de derechos humanos y también, por qué no decirlo, para observar donde hay vulneraciones. Nos parece muy importante y por eso agradecemos muchísimo la oportunidad y estamos atentos de cualquier colaboración futura y muchísimas gracias a todos los que han estado desde las diferentes instituciones en esta tarde. Muchas gracias.
Bueno, les recordamos a nuestra audiencia que todos nuestros contenidos se quedan en nuestras páginas, en la página de YouTube, en Facebook y en nuestra página web. Pueden consultarlo cuando quieran. Hacemos la mención también que vamos a poner una publicación con los datos de RELAF porque tengan también ese contacto para cualquier consulta que necesiten especializada en el tema. Siempre es bueno tener el número de quien sabe para poder orientarnos en el momento de que haya alguna duda. De esta manera llegamos al final. Como siempre, les agradecemos a todos habernos acompañado en esta ponencia. Vamos a continuar nosotros con nuestros contenidos. Manténganse al pendiente de nuestras redes sociales, síganos en las páginas y esperemos haya sido de su agrado. Les deseo muy buena tarde a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y de todo el personal que la conformamos. Hasta la próxima.